le parece si leemos nuevamente esta porción que vamos a tratar de esta mañana de aprender y de poder captar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros? Fueron escritas para una audiencia evidentemente diferente, pero hay principios aquí que son aplicables a nosotros. A la cuenta de 3, ¿cierto? 3, ¿cierto? Porque es imposible que los que fueron unados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el infierno. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te rogamos que nos ayudes, también me ayudes principalmente a mí a poder exponer correctamente tu palabra y a mis hermanos también a poder captar la enseñanza escritural. Padre, no hay otra cosa que debemos hacer que poner atención a tu palabra y en conjunto, Señor, obedecerla para que podamos hacer tu voluntad. No hay otra manera, Señor, sino escudriñando tu palabra. Por eso te pido que nos ayudes a todos esta mañana y confortes nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra, al ser expuesta, y que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder entender estas enseñanzas que vamos a ver esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que hemos dividido estos pasajes como en una especie como de serie. Si se dieron cuenta, en este caso la idea corresponde a 3 partes que hemos nosotros tocado. Fíjense que del capítulo 5, como ustedes pueden ver, capítulo 5, versículo 11, empieza toda esta sección, ¿cierto? El autor está hablando acerca de las prerrogativas de Cristo, está comparando, ¿cierto?, por qué Cristo es superior a Aarón, de que él es sumo sacerdote, pero hay un pequeño problema, porque él dice acerca de esto, acerca de lo que venimos hablando, acerca de que Cristo es superior, ¿cierto?, y saca a relucir un nombre que es un poco difícil, Melquisedec, y él dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Dice el autor que hay mucho que decir en cuanto a esto y difícil de explicar. ¿Qué dice su Biblia? Recuerdo el versículo 11 y 12. ¿Por qué el autor se frena y dice acerca de lo que vengo explicándoles? En realidad hay mucho que decir y difícil de explicar. Porque, ¿qué dice su Biblia? Porque se habían hecho tardos para oír. Y otra cosa más. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El autor no puede seguir avanzando en su disertación acerca de Cristo porque la congregación original, muchos de ellos habían vuelto tardos, debían haber sido, pero tenían que tomar otra vez leche purita, ¿cierto? O no sé, bueno, ahí, pero tenían que volver a tomar leche porque no podían seguir avanzando. Entonces el autor en realidad toma toda esta sección para exhortarles, amonestarles acerca de su situación. Entonces, lo primero que él hace es una reprensión. ¿Cuál es la anatomía del problema? Es que se habían hecho tardos para oír, ¿cierto? El segundo tema vimos el llamado que él hace y lo vemos en los versículos 6, ¿cierto? Capítulo 6 del 1 al 3. Por tanto, dice él, en vista de esta situación, que usted todavía tengo que repasar toda esta materia que ya hemos pasado, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Y qué es la palabra rudimentos? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan?
lo básico, muy bien, los primeros, el ABC de la enseñanza, ¿cierto? Dejando ya esas cosas, dice el autor, vamos adelante, ¿cierto? A la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad... El autor está diciendo, hemos estudiado todo esto, ¿cómo vamos a volver a pasar otra vez por esto? Él no está diciendo que eso sea superficial, lo que está diciendo es que es fundamental, que se lo tienen que saber. O sea, otra vez tenemos que volver al ABC del Evangelio, dice, no es posible, no es posible. Entonces, él hace primero una retención, un llamado, pero ahora nos toca ver qué cosa, una advertencia. Toda esta sección, ¿cierto?, está hablando a estos hermanos. Como les dije yo, una advertencia, y es la cita que corresponde esta mañana. La realidad de los oyentes, como ustedes ven ahí, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuando vos sabéis esos tardos para hoy. Entonces, esa es la realidad de los oyentes. La expectativa fracasada. ¿Cuál es la expectativa fracasada? Haciendo un resumen, 5.12, porque debiendo ser ya maestros. ¿Y se acuerdan cuál era la idea del maestro ahí? Maduro. Ustedes deberían haber sido capaces a esta altura, tantos años en la iglesia, de poder explicar su fe a otros, pero ni siquiera eran capaces de entender las doctrinas básicas. Debían ser maestros, dice el autor. Quizás movía la cabeza, quién sabe, ¿cierto? Debían ser llamados. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos del cristianismo. Entonces, esa es la expectativa fracasada del autor, y seguramente él escribe con alegría, ¿cierto? Con pena. Con pena, porque ve que no hay un progreso en ellos, tiene que volver. ¿Cómo es posible que ustedes estén tanto tiempo en la iglesia y volvamos otra vez a las enseñanzas básicas? ¿Cierto? La diagnosis, ¿cierto? O el pronóstico espiritual. Él dice, ¿saben? El alimento sólido, está hablando de la figura de los alimentos, si se fijan, usa la figura de los alimentos para explicar, pero el alimento sólido que viene haciendo, ¿qué cosa? Por ejemplo, la carne, ¿cierto? Y la carne mechada, ¿cierto? La carne es para quién, hermanos, según el versículo 14, ¿qué dice su Biblia? ¿Para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado. ¿De qué se trata la vida cristiana? De crecer. Mi queridos hermanos, es natural que usted crezca, no solamente de deporte, sino también espiritualmente. Eso es natural. Cuando una persona no crece, un niño no crece, los padres ¿qué hacen? ¿Se preocupan o no? Se preocupan porque no hay crecimiento. Porque es lo natural que usted, si es hijo de Dios, crezca en el Señor. Y estuvimos viendo que la madurez espiritual tiene que ver con dos aspectos. Conocimiento de la Escritura, para que usted no llegue a la casa y prenda el láser y diga qué lindo, ¿cierto? Para que se dé cuenta que no toda la doctrina, no toda la enseñanza es saludable, pero también el carácter del creyente va sufriendo una metamorfosis. ¿En qué sentido, mis queridos hermanos? ¿Se acuerdan? Es que nuestro carácter, nuestro corazón va cambiando, se va volviendo más humilde, más, ¿cierto?, sumiso. ¿A quién? ¿Al pastor? A Cristo, al Señor. Si usted pasa 10 años en una iglesia y usted, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿puedo ver yo que hay un crecimiento espiritual en el carácter? No. Entonces el autor está diciendo, no es posible que ustedes, por un lado, estén tan flaquitos, desnutridos en esto. Deberían haber sido maestros. Y el diagnóstico que da él es que lo que pasa, no dice él, lo que pasa es que no le hemos visitado y ese ha sido el problema. No estoy diciendo que visitar a los hermanos no sea importante, pero el problema de él radica en su explicación. Él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjense, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno
lo que es malo. Siempre nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿esto es bueno o esto es malo? Y es natural que ellos nos pregunten eso. Pero una persona que lleva 20 años en el Evangelio, 10 años, 15 años, ¿será bueno esto? ¿Será malo esto? ¿Qué falta ahí? Crecimiento y madurez. Entonces, ese es el contexto que tenemos. Ahora, fíjese un poquito, hermano, en el siguiente recuadro, si lo pueden ver ahí. Este es un escalafón en donde claramente vemos, ¿cierto?, qué es lo que el autor de Hebreos está hablando. Uno de los temas principales de la epístola de Hebreos, ¿cuál es? La superioridad de Cristo. Usted no necesita más cosas, necesitamos ¿a quién? A Cristo. Entonces el autor viene escribiendo acerca de quién es Cristo. Nos habla en los primeros capítulos que Dios habló antiguamente por los profetas, ¿cierto? Pero en los postreros días, que empiezan con Cristo en adelante, nos habló ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó y empieza heredero de todo, creador, ¿cierto? Y nos está hablando de quién es ese Hijo para que los autores, nosotros, los lectores, nos demos cuenta a quién hemos abrazado o en quién hemos creído. Después el autor sigue y lo primero que hace es una alusión a su purificación, que efectuó la purificación. ¿A qué se refiere eso? Después, si seguimos adelante en el capítulo 3, dice el autor, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ya aquí vemos otra línea en la epístola, la superioridad de Cristo, pero el autor está presentando a Cristo como apóstol y segundo, sumo sacerdote. ¿Y quién era un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Un mediador, alguien que intercedía en lugar del pueblo. ¿No entienden? Bueno, la Iglesia Católica todavía tiene tipo de mediadores porque ellos han creído y creen que las personas no pueden ir directo al Padre. Tienen que pasar por quién? Por un cura, ¿cierto? Y él hace de mediador. Lo cual es el mediador para nosotros, de acuerdo a la Escritura. ¿Se acuerdan de un versículo que es clave en esto? Segunda de Timoteo 2:5. Porque ¿cuántos mediadores hay? Porque hay un solo mediador. Y un mediador es alguien que media entre alguien, ¿cierto? Y otro. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quién es el que media con nosotros? Jesucristo. ¿A quién debemos ir? A Él. Ahora, fíjense que aquí el autor ya está hablando de Cristo como sumo sacerdote y finalmente en el 4:14 usa el verbo, ¿cierto?, en primera persona y él va a decir, ¿saben qué? Tenemos un sumo sacerdote. Pero también estuvimos viendo que había un problema, ¿se acuerdan? Que Jesucristo o los sacerdotes pertenecían a una tribu en especial. Dios estableció esa tribu. ¿Cuál era? La tribu de Leví. Pero Jesucristo no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. ¿Cómo entonces puede ser sumo sacerdote? Porque uno de los requisitos es que tenía que venir de la tribu de Leví. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo puede él abrogarse el derecho de ser sumo sacerdote si no pertenece a esa tribu? Y es ahí en donde el autor está hablando de otro orden sacerdotal. Por eso menciona este nombre que todavía está tratando de explicarle a los hermanos, porque todavía no entienden, de que Jesucristo pertenece a una orden superior, a la orden de Melquisedec, que incluso fue mucho antes que Aarón. Pero él está argumentando acerca de Melquisedec y tiene que parar, porque no puede seguir. ¿Por qué razón? Porque los destinatarios de la carta se habrían vuelto tardos para mí. Debían haber sido maestros, pero tenían necesidad de ¿qué? De leche. Entonces se ve la necesidad de hacer una reprensión. Ahora, notemos alguna cosa.
dice ahí Cristo sacerdotes según el orden de Melquisedec, es lo que él analiza en el versículo 1 hasta el 10 del capítulo 5, pero hay un paréntesis exhortativo, el que estamos viendo, ¿cierto? Ahora, lo imposible, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo imposible? Fíjese en el versículo 4, por favor, un instante. ¿Cómo empieza el autor? Porque es imposible. Porque es imposible, ¿cierto? Y fíjense aquí tengo un poquito, si hacemos una estructura de bosquejo, porque es imposible que los que una vez fueron, hay un pequeño error ahí, una vez fueron, ¿qué cosa? Iluminados, ¿cierto? Y sigue el autor, pero si resumimos la idea de esta imposibilidad, se resume a lo siguiente. Miren, fíjense acá en esta frase. Porque es imposible que los que una vez fueron, sean otra vez, dice abajo, renovados para arrepentimiento. Entonces aquí tenemos dos ideas, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que el autor está tratando de decir. Esto está relacionado con eso. Eso es lo imposible, que estas personas que pasaron por toda esta experiencia vuelvan otra vez y sean renovados para el arrepentimiento. Vamos a ver algunas cosillas. ¿Qué o de quiénes se trata? ¿De quién está hablando el autor? Porque dice, porque es imposible, ¿cierto? Versículo 4, y ya estamos aquí en el mismo pasaje analizando. ¿Y cómo describe a este grupo? Los describe indirectamente con los que fueron iluminados. Exacto, fueron iluminados. Pero no nos menciona, no se dice de quién se trata. Dice los que, ¿cierto? Entonces ahí tenemos de quién se trata. Ahora, fíjense en esta pregunta que les quiero hacer. Algunas cosas pasaron con estas personas. ¿Cuáles son estas cosas según los versículos que siguen a continuación? Porque tenemos que identificarlos. Fíjense que, mis queridos hermanos, este es uno de los pasajes más difíciles porque aquí cuando observemos esto, hay preguntas que salen a relucir. ¿Se trata de creyentes que perdieron su salvación? ¿Se trata de profesantes? ¿Usted entiende la palabra profesante? Puede ser sinónimo de simpatizante, pero un simpatizante es creyente, es convertido. No. ¿Se trata de profesantes, de simpatizantes? ¿De quién se trata este grupo? Y ahí está una discusión. No me voy a meter en eso, pero porque al menos tenemos ya un análisis ya hecho acerca de esto y creemos claramente que eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son estas cosas según los versículos? Algunas cosas pasaron con estas personas. ¿Qué dice su Biblia, mis queridos hermanos? Y ahí por eso habla su Biblia. Y dígame qué es lo que pasó con estas personas. Hay a lo menos 6 cosas que sucedieron con estas personas. Fueron iluminados. ¿Están de acuerdo en lo que dice hermano Manuel? ¿En que fueron iluminados? ¿Sí? Entonces tenemos lo primero. 1. Fueron iluminados. ¿Qué más? ¿Qué dice su Biblia? Vamos a ver si es cierto. Sí, gustaron del don celestial. ¿Qué más? Muy bien. Fueron esos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más? Uy, ustedes están muy bien hoy día. No tienen que dar un premio, ¿cierto? Gustaron de la palabra o de la buena palabra de Dios. ¿Qué cosa más? Hay otra cosa más. Y además, ¿cierto?, de los poderes del siglo venidero, pero también se menciona una última cosa. Y recayeron. Si se da cuenta, ¿de quién se trata? ¿De personas que pasaron por ciertas experiencias? Sí. ¿Sí o no? Sí. Fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Pregunta, ¿de quién se trata? ¿Se trata de creyentes, de profesantes o ninguna de las anteriores? ¿Se acuerdan de esa opción en la prueba? ¿Ninguna de las anteriores? Ahora, sigo adelante un poquito en esto. Y eso tenemos que analizar, mis queridos hermanos. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata este grupo de personas? Y vamos a analizar palabra por palabra ahora la idea, ¿cierto?, que el autor quiere decir. Fíjense en nuestra pequeña pizarrita que tenemos ahí.
Lo primero que ellos, ¿cierto?, sucedió con ellos es que fueron iluminados, ¿cierto? Fueron iluminados. Sin embargo, antes de ver aquello, hay algo que es un poco interesante. El autor, lo primero que dice en el versículo 4, fíjense en esta frase, porque es imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Es que no se puede dar. El autor debería usar al menos 4 veces esta palabra. Por favor, alguien si tiene Hebreos 6:18, por favor, y lo lee para que veamos en qué sentido el autor lo usa. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es imposible ahí? Que Dios mienta. ¿Se da cuenta? Y se usa el mismo término. En Hebreos 10:4, otro por favor que pueda leer ese 10:4 y 8 que busque 11:6. 10:4 y 11:6. ¿Qué dice 10:4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ya? Ahí la palabra imposible es traducido como como no puede, porque la palabra en original es adunatos, que habla de capacidad, de poder hacer algo. O sea, ahí no puede. La sangre de los machos cabríos, ¿puede quitar el pecado? No. Imposible, imposible. ¿Qué dice el 11:6? Pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley y que es galardonado de lo que le gusta. ¿Yo puedo acercarme a Dios por buenas intenciones? No, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es imposible. Muy bien, es imposible. ¿Cuál es el requisito? Fe. ¿Se dan cuenta? O sea, el autor usa este término de manera bastante sólida y seria. Y él va a decir, es imposible que este grupo de personas que pasó por esto y esto, vuelvan otra vez a ser renovados para arrepentimiento. Entonces, igual hay duda, pero ¿de quién se trata? Vamos a ver. ¿Qué significa ser iluminados? Mis queridos hermanos, la palabra iluminados, fíjense que en realidad todas las palabras que se mencionan aquí fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Todas son acciones concretas en un pasado real en donde sucedieron las cosas. Esta persona no es que vinieron, entraron al templo y se fueron, no, experimentaron todos estos hechos. Realmente lo hicieron. Lo experimentaron de tal forma. Y de hecho la frase iluminación aquí es una acción que viene desde afuera. Por el contexto es Dios quien resplandeció sobre ellos. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Es un pasaje bastante interesante. Y se usa el mismo término, ¿cierto?, de iluminación. La palabra fotizo, de ahí viene la palabra fos, que habla justamente de la luz, de la iluminación. Pero aquí se usa también este término. ¿Quién es el que resplandece en su corazón, en mi corazón? Para la conversión, hermano, es Dios. No es una obra sinergista, es que usted hace un poquito y Dios ya hace otra cosa. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 6. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué significa la palabra encubierto? Tapado, ¿cierto? No lo ven. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, ¿qué cosa? No ven el evangelio, no lo ven. Pero ¿quién es el que ha hecho eso? El Dios de este siglo, ¿cierto? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, ¿cierto?, por amor de Jesús. Y fíjense en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento. Muy bien. La iluminación, es la misma palabra que se usa aquí. Fue Él que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué cosa? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él hizo que Cristo sea hermoso para nosotros. Yo no sé si Cristo es hermoso para usted. Pero ¿quién hizo eso en su corazón? ¿Por qué usted no está sentado viendo una serie de televisión ahora en la mañana? Y está sentado aquí escuchando su palabra. ¿Quién hizo? ¿Quién provocó ese interés? Díganme, por favor. Dios. Es Dios el que provoca ese interés. Entonces, en primer lugar, estas personas fueron iluminadas. ¿Qué significa eso? Que Dios resplandeció en sus corazones. Segunda cosa que vamos viendo. Iluminados, ¿cierto? La segunda cosa que se dice, ¿qué es? Que gustaron del Dios celestial. Es muy interesante porque la palabra dice, porque es imposible que los que fueron iluminados, ¿cierto? Y gustaron, ese y es una conjunción, ¿cierto? Pero en el texto original se usa una conjunción incluso más fuerte todavía. La I normal siempre se llama una conjunción ilativa, pero aquí se usa una conjunción que subraya con más potencia todavía, ¿cierto?, la idea. Por eso que uno podría leer, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y más encima gustaron del don celestial. Refuerza la idea de lo anterior. Ahora, ¿a qué se refiere, mis queridos hermanos, a que gustaron del don celestial? ¿A qué se refiere? Y gustaron, ¿cierto? Como ya dije, ¿cierto? Subraya la idea de que estas personas no solamente probaron algo, sino que la idea de gustar tiene que ver con saborear. Cuando usted come un rico pay de limón, ¿cierto? Pie de limón, usted saborea, gusta de eso. La idea aquí tiene que ver con eso, incluso tiene que ver con disfrutar, comprobar. Se usa a lo menos 15 veces en el Nuevo Testamento y es una acción activa de parte de ellos. Ellos fueron iluminados, se deleitaron en la palabra de Dios, esa es la idea. Algunos dicen, algunos autores, que gustar no es sinónimo de comer. Pero el autor, ¿cómo usa la palabra gustar en el versículo 9 del capítulo 2? Y ahí refuta directamente que el gustar evidentemente es una acción verdadera de una persona que fue creyente. ¿Alguien lo lee, por favor, ese versículo? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pregunta, ¿gustase la muerte? ¿Jesús probó la muerte así como uno chupa un helado? No. Es una forma poética de decir que gustó la muerte. ¿Pero a qué se refiere? Literalmente. La vivió. Muy bien, hermana Sofía. ¿Sufrió la muerte? Entonces, el autor no está diciendo que estos autores gustaron del don celestial como algo lejano, así probaron un poquito y después se fueron. No, realmente ellos fueron iluminados. Gustaron de la palabra de Dios. Hasta aquí, ¿cierto? Podríamos decir claramente que se trata de qué tipo de personas. Lamentablemente se trata de creyentes. Pero fíjense, no olvidemos que él está diciendo que es imposible que esta clase de personas vuelva otra vez al arrepentimiento. Nos ponen en un dilema, pero vamos a resolver el dilema. ¿Qué otra cosa se dice de estas personas? ¿Fueron iluminados? ¿Gustaron del don celestial? Fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¡Wow! Y esta es una de las frases quizás más difíciles. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en esto, y quizás esto es un poquito más técnico. ¿Cuál es el sentido de la frase? ¿Tiene un sentido activo? ¿Es una acción de ellos hacia? ¿O es una acción pasiva? ¿Es una acción de alguien hacia ellos? Fueron hechos. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes no fue una decisión No fue personal? la decisión de ellos.
fueron hechos. ¿Qué señala? Que un tercero los hizo partícipes. ¿Sí? En este caso, bueno, puede ser un segundo, en este caso, que ellos fueron introducidos. ¿Usted buscó al Señor porque se le ocurrió un día solo? ¿O Dios resplandeció en su corazón y pudo despertar a la muerte espiritual en que se encontraba? Dígame usted. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? Dios produce el hacer. No nos menciona un versículo interesante. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted empezó la vida cristiana, no es porque usted es mejor que otra persona, o porque usted en un determinado momento dijo, ay, voy a decidir seguir a Dios. Los demás no entienden. No, mis queridos hermanos, porque Dios transformó nuestros corazones cuando nuestro corazón no quería nada de Dios. Entonces esta frase, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, habla de que Dios los introdujo, ¿cierto?, a ser compañeros. De eso la palabra puede traducirse como socios, ¿cierto?, de Cristo, y en este caso del Espíritu Santo. Nadie recibe el Espíritu Santo en su condición de muerte, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esa condición nos dio ¿qué cosa? Vida. Miren, nos dio vida. No es que nosotros estamos, digamos, heridos o agonizando. Él no nos dice que nos aplicó, ¿cómo es eso? Una reanimación. No, estábamos muertos, mis queridos hermanos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Abrimos nuestros ojos y dijimos, oh, wow, Cristo, tremendo. Eso es lo que pasa con la conversión, mis queridos hermanos. Cristo se transforma en algo para nosotros prioritario. ¿Cómo no puedo seguir a este Cristo? ¿Cómo no lo estaba viendo? Esa es la idea. Pero eso no sucede porque, bueno, un día amaneció y amaneció más iluminado y dice, oh sí, en realidad. No, es porque Cristo resplandeció en nuestros corazones. Ahora, nadie recibe obviamente el Espíritu Santo en su condición de muerte. Aunque aquí el sentido también tiene un sentido como activo. O sea, ellos reaccionaron también, ¿cierto? Porque Dios al mismo tiempo provocó eso, en el fondo. Ahora, la palabra partícipe se usa en 3.1. Fíjense cómo se usa en 3.1. Vaya ahí a subir para que usted vaya constatando todo lo que estamos diciendo. Por tanto, hermanos santos, ¿qué dice después? ¿Se está refiriendo a personas profesantes en el versículo 3.1? No, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo los llama? Hermanos santos. ¿Participantes de qué cosa? Fueron llamados. ¿Cómo se usa entonces el término participantes? ¿Tiene una relación con creyentes o con incrédulos? Con creyentes. ¿Cómo dice 3.14, mi hermano, por favor? Porque somos hechos, ¿qué cosa? Participantes de Cristo. Con tal que firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. O sea, si nosotros retenemos nuestra fe, nuestra profesión de fe, que dijimos decir, no, si yo creo en Cristo, no, si tú creíste de verdad en Cristo, eres participante con Cristo. 12.8, ¿cómo dice? Vaya ahí un par de hojas más adelante. Pero si se os deja sin... ¿Y quién disciplina? La Biblia dice que Dios disciplina a quiénes? A sus hijos. Y a veces la disciplina, ¿cierto?, tiene diferentes matices. Pero una persona, ¿cierto?, que es hijo, va a recibir castigo de su padre. Y más encima, si su padre le ama, va a ser castigado. Porque justamente él le ama. ¿Y Dios nos ama? ¿Ama a sus hijos? Nos disciplina. Dice el texto, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, ¿por qué han recibido disciplina? Porque son hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces dice, sois bastardos y no hijos. Miren cómo lo clarifica. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Fuerte la palabra, es una palabra antigua. ¿Qué significa bastardos? Hijo legítimo. Se usaba mucho hace
en el siglo, en la Edad Media, como un término peyorativo de un hijo que era, digámoslo así, bueno, naturalmente se entiende, claro, pero era un hijo que no se reconocía padre, ¿cierto? Y hay términos peyorativos que ustedes saben y conocen, que usamos a veces, que se usan como ofensa para estas personas. Pero dice, si ustedes no fueron disciplinados, que son bastardos, no son hijos, no tienen un padre. ¿Por qué? Porque la disciplina es parte de lo que Dios hace con sus hijos, porque el que a Él ama también disciplina. Entonces, concluyendo un poco esta frase, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, entonces está hablando que ellos realmente disfrutaron del don celestial, y este don celestial claramente aquí se va explicando con esto que viene de Dios del Padre. El don de Dios, obviamente, es el Espíritu Santo, aparte, evidentemente, de otros aspectos. 4. Y asimismo, ¿cierto? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿cierto? Esta acción conlleva una reacción A, porque dice, y asimismo gustaron. O sea, no se les obligó a hacerlo, ellos reaccionaron a la acción de Dios. Gustaron de la buena palabra, ¿cierto? Conlleva justamente una acción de parte de ellos. La lógica del pensamiento sigue en su ruta sin salirse en ningún sentido para un lado. Al parecer se trata claramente de personas que sí fueron convertidas y regeneradas. Se trata de un caso de verdaderos creyentes, ¿cierto? Claramente lo vamos viendo así, y en realidad cada frase es tan, digamos, tan potente en sí, mis queridos hermanos, que no hay forma de llegar a decir, no, estas personas fueron religiosos nomás, que en un momento pasaron por una iglesia y se fueron. No, son muy fuertes las palabras, muy fuertes, muy potentes en su significado. Fueron iluminados, gustaron de la noche celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿cierto? Pero también se nos dice que además de ello, gustaron de los poderes del siglo venidero. Fíjense que se usa nuevamente la palabra gustaron. ¿Y qué hemos visto de la palabra gustaron? Que se usa de un sentido superficial o de un sentido legítimo de experimentar algo. Cristo gustó la muerte, acuérdense. ¿La probó así nomás o la vivió? La vivió. El autor está diciendo que estas personas gustaron también de los poderes. Vieron el poder de Cristo. Recuerden que estos destinatarios, a poco tiempo de que los apóstoles fueron muriendo, ellos, quizás muchos fueron testigos, quizás los más viejos, de los milagros de Dios. ¿Cómo dice Hebreos 2:4, mis queridos hermanos? Fíjense que en este capítulo se subraya esta situación y se deja en evidencia que estas personas también observaron milagros y señales. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿cierto? Con quienes Dios vio como testimonio, ¿cierto? Estos hombres, los apóstoles y los oyentes, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quizás es bueno leer el 2. Fíjense, miren la advertencia. Por tanto, es necesario, dice el autor, que con más diligencia atendamos. ¿A qué cosa? A las cosas que hemos oído. Fíjense que también es una advertencia. El autor en esta epístola menciona varias advertencias. Y aquí dice que es necesario que, ¿cierto?, atendamos con diligencia. La palabra diligencia, ¿qué significa? Urgencia. No una manera floja, así bueno. No, con diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos... ¿Se acuerdan que, porque este tema pasado, en materia pasada, qué significa la palabra deslicemos? Y vimos que la figura original tiene la idea de que un bote se amarra en un puerto, pero tú la amarras así, Se suelta. no le haces un nudo bien. ¿Qué pasa? Las aguas, la corriente, suelta el nudo y el bote se desliza.
¿Y te acuerdas de tal hermano? Sí, en realidad me acuerdo. Hace como 20 años que no lo vemos. No sea que nos deslice. Y ahí donde dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, bueno, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual no fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes oyeron a Cristo? Los apóstoles. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? ¿Cristian? ¿Vamos a decir perdón? Muy bien. Los apóstoles. ¿Necesitamos ir a la tumba de los apóstoles? ¿Qué necesitamos hacer? Leer su palabra. Porque ellos testifican de Cristo. Fíjense. Y por eso que después dice, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con quienes dieron las señales, ¿cierto? Con señales y prodigios y diversos milagros. Los milagros y señales autentificaban el mensaje de Cristo. Y eso fue real. Se dice de ellos que gustaron también de los poderes del siglo venidero, alcanzaban el poder de Dios. Y dijeron, no, esto no es de Dios. No, se subentiende que ellos dijeron, wow, este es el poder de Dios. Pero finalmente tenemos la última reflexión, ¿cierto? Aquí con la última frase. Y esto nos pone un poco en conflicto. ¿Cómo es posible que estas personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron esos partícipes del Espíritu Santo, decimos, gustando de la buena palabra de Dios, y más encima vieron los poderes del siglo, vieron los poderes de Dios obrar, hayan recaído? Ahora, ¿qué significa la palabra recaer? Y aquí, hermanos, entramos quizás en un tema un poco más pavoroso, como dice un autor ahí. Toda la sección sugiere actos reales, pero también personas que en su momento hicieron cada cosa que se menciona acá como algo, valga la redundancia, real. La palabra caer, ¿cierto?, significa literalmente caer a un lado, parapicto. La palabra para, en donde vienen las palabras como paramédico, ¿qué significa paramédico? Así como literalmente el que está ayudando al médico, que significa el que está al lado del médico. ¿Se acuerdan de la palabra paracletos? ¿La han escuchado aquí en Antigua? Se hablaba del Espíritu Santo, que es un paracletos, el que viene al lado de usted y lo auxilia en sus necesidades. Eso es lo que hace él, al lado. Picto es la palabra caer, para al lado, eso se traduce al lado. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra caer, queridos hermanos, se usa desde del sentido o de la palabra de deslealtad, de ser desleal a Dios. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. No busquen esta cita, yo se las voy a leer. Ezequiel 15:8 dice, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor, hablando de Israel. La palabra prevaricación se ha escuchado en estos últimos días en cuanto a un juicio que se hizo. ¿Se acuerdan de un juicio que hace poco tiempo sucedió, el juicio de los Maccabeos? Lucifer Maccabeos, ¿cierto? Y algunos acusaron al juez de prevaricación. Esta es la misma palabra que se traduce aquí como recaer. ¿Y qué significa prevaricación? Yo se lo expliqué una vez. ¿Alguien se acuerda? Un juez cae en prevaricación. Es una acusación técnica que alude, ¿cierto?, a que la persona faltó a su deber. ¿Cuál es el deber de un juez? Aplicar justicia. El deber de los israelitas era obedecer a Dios, de los sacerdotes, predicar la palabra. Por eso que Dios los acusa de prevaricación, de que faltaron a su rol principal. ¿Cuál es el rol principal, por ejemplo, de un siervo de Dios, de un anciano, de un pastor? ¿Contar experiencias aquí? Predicar el Evangelio, pero principalmente predicar su palabra, explicar la palabra, para que ustedes
y en conjunto apliquemos estas verdades a nuestra palabra. Cuando no hacemos esto, estamos cayendo en prevaricación. Faltar a mi responsabilidad. Cuando la palabra dice y recayeron, es que estas personas realmente fueron desleales y faltaron a su rol. Ahora, hay otra cita, no voy a leer, pero en Romanos 11:11, fíjense que aquí se usan algunas palabras un poco difíciles. Si puede buscar Romanos 11, 11 y 12. Literalmente, Pablo está hablando las cosas, ¿cierto?, de manera derecha. No esconde para nada lo que sucedió con Israel. Por eso es que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Él responde en ninguna manera, pero su transgresión, ¿qué significa la palabra transgresión? Delito. Pero su delito vino, pero por su delito vino la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles, para provocarles ¿qué cosa? Por eso que los judíos odiaban ¿a quiénes? A los gentiles. Ellos no podían comprender que un romano podría decir Jesús es mi Señor. ¿Cómo es posible un romano? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está escrita en el contexto a los hermanos romanos. Entonces los judíos dicen, ¿cómo es posible que estos también puedan disfrutar del don celestial o de la gracia de Dios? Pero el autor está diciendo que la causa o la transgresión de Israel fue bueno para los gentiles, porque por eso los gentiles, nosotros, quienes no somos judíos, alcanzamos también la gracia de Dios. Mira lo que dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, otra palabra difícil, ¿cierto? ¿Qué significa defección? Caída, ya, muy bien, sí, pero también tiene la idea de traición. ¿Entiende la palabra traición? ¿La has traicionado usted alguna vez? Imagínense que se habla de estas personas que traicionaron a Dios. Ahora, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su restauración? Aquí el autor de Pablo está diciendo, a pesar de que Israel fue desleal, traicionó a Dios, no obedeció, cayó en prevaricación, Dios se va a olvidar totalmente de ellos. ¿Eso está diciendo? A pesar de ello, Dios nos va a restaurar. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un cuadro bastante difícil. De hecho, el doctor MacArthur tiene una posición totalmente diferente a la conclusión que yo he llegado. Un poco difícil. Pero estoy en sintonía con el profesor Bayer. Manuel, ¿se acuerda de las clases, cierto? También con Samuel Pérez Miguel, que también tiene esa misma posición. ¿De qué se trata todo esto? Yo le hice una pregunta al principio. ¿Se trata de creyentes verdaderos? ¿Cómo es posible? Porque el autor dice, es imposible que estas personas, que ya vimos todo lo que sucedió con ellos, vuelvan a qué cosa? Sean otra vez renovados. ¿Para qué cosa? Para arrepentimiento de conversión. Es imposible. Yo pienso, hermano, diga su opinión, a ver, antes de dar las conclusiones finales. en lo personal, creo que no son cristianos. Si uno considera el capítulo 2, el versículo 1 al 4, cuando el autor llama acá a la iglesia, por decirlo así, cuando dice, de hecho usted lo leyó, dice, por tanto es necesario que con más diligencia aprendamos las cosas que hemos oído, no sé, que nos deslicemos. Usted, bueno, dio una buena interpretación cuando dice que tiene que ver con un término marítimo, por decirlo así, cuando uno llega a puerto, ¿no es cierto?, y el ancla ahí el barco para que no se lo lleve la ola. Para mí está hablando de esos tipos de personas en el capítulo 6, que estábamos estudiando ahora. Para mí está hablando de esos mismos tipos de personas que están en el capítulo 2. Y por lo tanto, para mí esas personas que fueron iluminadas, porque hay muchas personas intelectualmente que pueden saber acerca de lo que deben hacer ellos en cuanto para ser salvos.
Por ejemplo, uno a veces yo he tenido la oportunidad y dice, no sé, yo creo que si por medio de Cristo puedo ser salvo solamente por medio de Él. Pero intelectualmente saben, pero sin embargo, a pesar de saberlo intelectualmente, no han creído en Cristo. Saben lo que deben hacer, su responsabilidad, lo que tienen que hacer, pero no lo han hecho. Incluso si uno mira en el tiempo de cuando dice gustaron del don celestial y incluso cuando dice más adelante de los y así me gustan así y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, si uno mira en el Antiguo Testamento, por ejemplo, después de Moisés, vemos de que el pueblo de Dios gustó del poder de Dios, cómo Dios proveía y todo, pero sin embargo, a pesar de eso, el pueblo también renegó contra Dios y muchos hablaron mal en contra de Moisés y no creyeron en Dios. Entonces, no quiero extenderme tanto, pero quiero a lo mejor resumirla y no voy a exponer mis argumentos porque estaríamos aquí mucho rato. Pero yo llevo a la conclusión que esos tipos de personas que hay ahí no fueron personas que tenían a Cristo como el ancla de su fe. Eran personas que habían experimentado la iluminación intelectualmente acerca de cómo podían ser salvos. Eran personas que gustaron incluso del don celestial porque obviamente estaban dentro de la iglesia del pueblo de Dios y vieron a ellos cómo se manifestaba Dios ahí en medio del pueblo de Dios. Incluso fueron partícipes del Espíritu Santo, de cómo Dios obraba ahí en medio del pueblo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y como dice el versículo 4, si me gustaron de la buena palabra de Dios, incluso, hermano, muchas veces aquí dentro de nuestra propia iglesia pueden haber personas que pueden ser partícipes en la manera de degustar juntamente con nosotros de la palabra de Dios, pero no han creído todavía en Jesucristo. Pueden decir que es muy buena la técnica, pueden estar de acuerdo con todo lo que nosotros creemos intelectualmente, pero sin embargo aún con eso ellos todavía no han creído en Cristo. Y dice, y los poderes del siglo venidero y lo que hay. Entonces para mí son personas que, un poco lo que usted decía en delante, el hermano Campa, así lo dice, bueno, no son convertidos, no son creyentes, son simpatizantes, son personas que, de hecho, el primer Juan dice que estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Entonces, para mí, esos versículos describen a una persona que no es cristiana, que sí puede saber intelectualmente, pudo haber gustado justamente con nosotros acerca del don del Señor, cómo poder ser salvo y todo, puede igual que nosotros haber gustado de ser partícipes de la obra del Espíritu Santo, puede también haber gustado de la buena palabra de Dios, encontrar que la palabra de Dios es un deleite, es exquisita y todo lo demás, pero le falta lo más importante. Bueno, esa es una posición, sí. Que es tener a Cristo, el ancla. Mi fundamento es Jesucristo. Al final, igual es tu argumento. Sí. Ahora, mi fundamento es Jesucristo, no es mi conocimiento intelectual, no es gustar de ciertas cosas extraordinarias, no es saber de la obra del Espíritu Santo, no, es Cristo. Ok, está bien. Qué bueno eso, no se preocupen. Yo quiero que otro me diga, pero más cortito, ¿qué piensa? Porque vamos, ahora viene la conclusión. Está bien lo que, de hecho, lo que dice Manuel es parte de las interpretaciones, pero va a cambiar un poco la figura ahora que yo le explique todo el tema, ¿cierto? Pero hay alguien que quiere decir cortitamente qué piensa, Mano Franz, Mano Iván, no sé, por ahí. Dos cosas bien breves. Es tan importante el tema que si uno se remite sin profundizar, uno está seguro que la salvación no se pierde. Exacto. Y aquí ve como que si fueron iluminados, si gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, uno dice, bueno, son realmente cristianos que participaron de todo. Pero concluye al final y dice, y recayeron. Entonces, ¿una persona puede perder la salvación? Con el resto de la Biblia nosotros pues decimos que no puede perder la salvación. Pero también estaba pensando en Judas Iscariote. Si usted se da cuenta, en el resumen que hay ahí, él no fue porque él quería, digamos, hacer parte de los discípulos. Seguramente fue llamado, ¿no? Fue iluminado con la palabra
gustó del don celestial, sin lugar a dudas, participando de todos los milagros. Fue partícipe del Espíritu Santo en todas las reuniones que tenían con el Maestro. Y gustó de la buena palabra de Dios, por supuesto. Y los poderes del siglo venidero también, porque la profecía estaba presente. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Dejó su Señor. Hijo de profesor. Interesante lo que dice hermano Juan. Por un lado, él reconoce que estos aspectos que hemos visto no son hechos fortuitos. Quizás ahí el argumento del hermano Manuel se puede perder un poco de peso, porque todos esos conceptos hablan de una acción concreta de parte de ellos. Iluminación, en el contexto, y vimos las comparaciones, se usa regeneración en otros versículos. Cuando yo les dije que gustaron o fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿por qué les dije que está en sentido pasivo, no en sentido activo? Porque Dios es el que hizo esa obra. No fueron ellos los que se hicieron partícipes, fueron hechos por Dios. La última oportunidad. ¿Alguien tiene? Les dije al principio, este es uno de los versículos más difíciles y de hecho se le llama, ¿cierto? Como dice hermano Carlos, o se le ha denominado el cruz interpretum. Cruz interpretum, una cruz para los intérpretes, porque es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, sin duda. Mis queridos hermanos, vamos a las conclusiones para entender de qué se trata, ¿les parece? ¿O dejamos esto técnico? No. ¿Cierto? No, tenemos que seguir. Mis queridos hermanos, y aquí vamos con las respuestas. En primer lugar, la intención del autor es dar a entender una verdad a través de un caso hipotético con una verdad no hipotética. Repito de nuevo. ¿Entendieron algunos? El autor tiene la intención, ¿cierto?, de dar a entender una verdad transversal. Porque fíjese cómo empieza. Porque sin posible. Ya me está diciendo algo con eso. Es imposible que una persona que haya pasado por todo esto otra vez, no solamente recaiga, y recaiga otra vez, vuelva a la conversión. ¿Me entiende? Es imposible. Si vivió esta experiencia real, es imposible que suceda. Entonces él está poniendo un caso hipotético de personas que realmente vivieron la conversión, ¿cierto? Sean otra vez vueltos al arrepentimiento. Eso no puede suceder. Sigo leyendo. La intención del autor es dar a entender una verdad a través de un caso hipotético, porque miren lo que dice el versículo 9. Vaya ahí y lea conmigo. Pero en cuanto a vosotros, os amados, y alguno puede decir, aquí hay dos grupos. No, en toda la carta es una carta de advertencia para todos ellos. Él usa de la figura retórica para decir, es, como dice hermano Carmo, es un susto saludable. ¿Entiende eso, no? Antes de ayer, para un poco entienda la idea, llega a Josué, a la nutricionista, y está pasado un par de kilitos. ¿Y sabes lo que le dijo a ella? ¿Sabes que vamos a tener que internarte si tú no bajas de peso? Él no se va a internar. ¿Qué hizo o qué estaba haciendo ella? ¿Le estaba dando un susto? Saludable, digámoslo así. El autor está haciendo lo mismo. Está poniendo en hipótesis una situación que es imposible que se pueda dar. No se dieron cuenta al principio porque es imposible que los que fueron una vez vuelvan al arrepentimiento. O sea, el punto es, nunca fueron creyentes. Me adelanté de decirle la explicación. Pero déjenme por favor explicarle otras cosas. La intención del autor es dar a entender una verdad a través de un caso hipotético. Porque un caso hipotético, ¿qué es un caso hipotético? Un supuesto, ¿cierto? Supongamos que bla, 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 bla. Supongamos que estas personas realmente recibieron al Señor y después volvieron al mundo. Supongamos. No, eso no es posible. Eso te dice no es posible. Es imposible. ¿Cómo dice el versículo 9? Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Y cómo dice la última frase?
¿Cómo eso, aunque hablamos así? ¿Alguien me puede explicar esa última parte? Aunque hablamos así. ¿Cómo Él ha hablado en toda esta exhortación y amonestación? Recuerden que la epístola es una epístola de... ¿Qué dice 13:22? Recordemos nuevamente 13:22, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo pueda leer rápido? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Que soportéis. No se trata de algo superficial. Dice, os ruego que soportéis. ¿Qué cosa? ¿Qué es exhortación? Llamada atención. Llamada atención. Por eso es que el autor dice, pero en cuanto a vosotros, oh amado, yo espero, hermanos, que ustedes no estén así. Eso es lo que está diciendo el autor. Porque estamos persuadidos de cosas mejores. Por favor, hermanos, dice el autor. Aunque hablamos así. ¿Cómo? ¿De qué manera está hablando? Acaba de hablar el autor. ¿De manera suave? ¿El caso hipotético que nos pone es superficial? ¿O es pavoroso? Es profundo. Aunque hablamos de esta manera. Cuando Pablo también dice lo mismo, cuando habla en 1 Corintios 3, habla de los cristianos carnales, ¿cierto? Y él dice, bueno, aunque he hablado un poco fuerte, estoy parafraseando un poco la idea, en 1 Corintios capítulo 4, él dice. Y el autor también está diciendo lo mismo. Ahora, mis queridos hermanos, para seguir con las conclusiones, la primera conclusión, ¿no, Iván? Si uno lo ve de otra manera, del 4, avanzando en los versículos, está hablando de creyentes, pero como es una hipótesis, es imposible que esos creyentes caigan. O sea, de hecho está excluyendo a creyentes, porque son iluminados, gustan de dones, viéndolo desde otro punto de vista, porque es una hipótesis, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, esos serían como los frutos, ¿cierto? Y lo que un creyente debe vivir. Por eso es imposible. Exacto, exacto. Por eso es imposible. Claro. Pues fíjense que el autor dice, porque es imposible que si usted pasó por estas experiencias, recaiga otra vez en el arrepentimiento, y aquí no está hablando del arrepentimiento, porque fíjense que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento se usa de manera verbal. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentidos, ¿y qué más? Esos dos verbos están en presente imperativo. ¿Qué significa eso? Es una ahora ya. Presente continuo. Imperativo es un ahora ya. Pasen toda la vida que tienen arrepintiéndose. Pasen toda la vida de su vida creyendo en mí. Pero aquí el verbo arrepentimiento se usa de la primera conversión. Por eso dice es imposible. Ahora déjenme leer las conclusiones, mis queridos hermanos. La intención del autor es dar a entender una verdad a través de un caso hipotético construido que no puede ocurrir. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Y que una persona pase por todo eso. Imaginémonos al hermano Franz. Evidentemente creemos que el hermano Franz es un creyente. Sí. ¿Se lo imagina usted después en las cantinas? No. ¿Por qué razón? Porque es imposible que si él gustó del don celestial, fue iluminado por Dios, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, otra vez vuelva a caer. En el fondo, ¿qué pasó? No era creyente, sí creyente. Nunca fue creyente. Sí. Gracias al Señor, eso no es así. Un ejemplo, hermano, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el autor. Por eso es que estas frases, iluminados, gustaron, fueron hechos partícipes del don celestial. Aparte, gramaticalmente, todas están en un tiempo que se llama aorista o participio, que indican acciones que realmente fueron así. Se le llama estructura hipotáctica, porque el autor está tratando de hilar todas las ideas para decir, fíjense, se trata de un caso real. Sigo con las conclusiones para ir terminando. Porque es imposible que los que una vez fueron salvos sean nuevamente renovados para otra conversión. ¿Es contradictorio eso? Por supuesto, si tú fuiste salvo, ¿cómo vienes otra vez a la verdad a repetir la oración? ¿Cuánta gente, y me incluyo, y no estoy hablando despectivamente de esto, mis queridos hermanos, en su momento cuando yo escuché predicaciones a la edad de 15 años, 16, y vi que si no aceptaba al Señor me iba al infierno, ¿qué es lo que hice? Ustedes lo saben. Iba sola a mi pieza, que nadie me viera, me arrodillaba y ¿qué hacía?
pedía perdón, pero además de eso, ¿qué hacía? Hacía la oración del... Ustedes la conocen, la oración del pecado, ¿cierto? ¿Cuántas veces la han hecho? No me la comenten a mí, pero yo la hice a lo menos 5 veces. Porque estaba buscando una seguridad. ¿Pero en qué estaba buscando la seguridad? Hermano, estaba descansando en una oración. No estaba descansando en Cristo. ¿Joel, eres cristiano? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hice la oración. Incluso lloré, ¿no? No sé si me están entendiendo, mis queridos hermanos. La salvación no se basa en un rito como tal. Puede haber buena intención. ¿Podemos orar? Sí, podemos orar. Pero mi fe no descansa en un ritual. Eso es catolicismo romano. Por eso que los católicos tienen sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Rituales para la salvación. Y ese ha sido un problema en nuestra realidad. Porque muchas veces personas han pasado una, otra vez. Bueno, hermano, ¿usted no pasó? No, es que paso por si acaso. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Es imposible que una persona que ha tenido una conversión real, porque los cristianos caemos en pecado, eso es cierto, pero no permanecemos en el pecado, que esa es la diferencia. Pero es imposible que una persona sea regenerada, sea iluminada, ¿cierto? Vuelva otra vez al arrepentimiento. Para el autor, ¿qué significa eso? Todavía no leo las conclusiones. Miren lo que significa para el autor. Y recayeron 6, estoy leyendo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. La palabra vituperio, ¿qué significa una palabra antigua también? Burla. Una persona que hace eso, ¿cierto? Lo que hace es poner en vituperio a Cristo, es burlarse de Cristo, es no entender a Cristo. Entienden la epístola, mis queridos hermanos, es una carta de exhortación. La idea entonces tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver, en otras frases si lo puedo decir, porque es imposible que los que una vez fueron salvos sean nuevamente renovados para otra conversión. No, es imposible. Si una persona realmente pasó por estas experiencias, ¿cierto? Y en el caso ese hipotético, recuerden, el autor, no es Pablo, perdón, presenta un caso hipotético para decir que es imposible que estas personas caigan y vuelvan al arrepentimiento. Si es así, nunca fueron creyentes. Ahora, dice el versículo, y recayeron y sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Note por favor una definición, por eso que ahí está la pregunta, ¿de qué se trata el pasaje? ¿De creyentes verdaderos, de profesantes, de personas que creyeron por un tiempo y después apostataron, o ninguna de las anteriores? Yo creo que ninguna anterior, porque se trata de un caso hipotético, para enseñar a los hermanos, para darles un susto saludable. Recuerden, ¿cuál era el peligro de los hermanos aquí, en el contexto? Estaban en un peligro evidente. ¿Cuál era el peligro? Ellos estaban primero dudando de quién. ¿Pero a dónde querían volver? Al judaísmo. Por eso la exhortación es así. Por eso el autor dice, aunque hablamos así. Menos mal. Uno puede decir, aunque yo hable fuertemente, porque mi intención no es hablarle así, sino removerlo para que se den cuenta. Ahora, fíjense en la siguiente conclusión. El concepto de arrepentimiento, me gusta mucho esta definición de arrepentimiento. Por eso que dice el autor, es imposible que vuelvan al arrepentimiento. Ahora, definamos qué es arrepentimiento. Pongan atención, yo les voy a leer, ustedes pueden seguir con la lectura. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentirse se traduce con mayor frecuencia de un verbo griego que se construye de otro verbo que significa percibir o entender. Y una preposición que denota cambio, meta. Por ejemplo, metamorfosis, ¿qué es? Un cambio, ¿cierto? Metanoeo habla de mente, cambio de percepción. Sigo leyendo. Por tanto, el arrepentimiento implica un cambio radical en la percepción de ¿qué cosa? De las cosas de una persona o de una visión de la realidad.
en la Escritura, este cambio de mente nunca se limita al intelecto, sino que tiene un efecto asimismo radical sobre ¿qué cosa? Y la voluntad. O sea, si usted se arrepintió, eso afectó radicalmente su manera de ver las cosas, que afecta sus sentimientos y su voluntad. Hay mucha gente que dice que se arrepiente, pero realmente es un remordimiento lo que tiene, no es un arrepentimiento. Llora por un instante, pero vuelve a caer en lo mismo. ¿Has escuchado la frase de lágrimas de cocodrilo? Lo hacemos en el evangelismo. Bueno, después vamos a retomar lo que es el evangelismo. Por tanto, el arrepentimiento implica un cambio radical en la percepción de las cosas de una persona o de una visión de la realidad. En la Escritura, este cambio de mente nunca se limita al intelecto, sino que tiene un efecto asimismo radical sobre las emociones y la voluntad. En síntesis, el arrepentimiento genuino inicia con una obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, por la cual Él regenera el corazón, miren, ilumina la mente y expone el error mediante una revelación de la verdad divina. Debido a esta obra divina, la mente del pecador cambia y su visión de la realidad se altera. ¿De qué manera? De manera drástica. Ante todo, respecto a Dios, uno mismo, el pecado y el camino de la salvación. Hermanos, arrepentimiento no es llorar. Es un cambio radical. Por eso el autor dice que es imposible que estas personas que pasaron por la experiencia de la conversión vuelvan otra vez a qué cosa? Al arrepentimiento. Si eso es así, es que no se arrepintieron de verdad. No afectó drásticamente su vida. Una persona que realmente se arrepiente, como dice claramente ahí, su realidad se altera. Mire cómo usa el pastor Watcher. Drásticamente su visión de las cosas. Cambia totalmente. ¿Por qué, hermanos, tenemos muchas personas cristianas que dicen haber sido salvos, pero no tienen ni un interés por leer la Biblia? No tienen ni un interés por venir a la iglesia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Falta discipulado? ¿Falta más social en la iglesia? ¿O que no se arrepintieron de verdad? ¿Cuál es la conclusión, queridos hermanos? Es que no hubo arrepentimiento genuino. Ese es el punto. Ahora, sigo explicando. Antes de explicar los últimos puntos que me quedan. Lo que trata de decir el autor también, y usando una ilustración. Fíjese lo que usa el autor para aclarar más todavía el tema. Versículos 7 y 8 vamos terminando, mis queridos hermanos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser... ¿Qué le recuerda a esa ilustración? Por sus frutos los reconoceréis, es la idea en el original. ¿Cómo es posible que usted viva toda una vida cristiana y refleje este tipo de frutos? No, no es creyente simplemente. Por eso es que el autor saca a relucir esta situación y va diciéndolo claramente en esta ilustración. En esta sección entonces, mis queridos hermanos, es una sección de exhortación fuerte, como dice el hermano Carlos. Es un susto saludable para las personas que están dudando de la suficiencia de Cristo, para que reaccionen, reflexionen, que es imposible que ellos como judíos que conocieron a Cristo, fueron iluminados por la palabra del Señor, vuelvan otra vez al judaísmo. No. Eso no puede pasar, es imposible. Si eso sucede, nunca fueron salvos. Nunca pasaron por el proceso de la verdadera conversión. Ahora, ¿por qué el clima es pavoroso, mis queridos hermanos? Y esto es lo último que quiero que leamos. Acompáñenme, por favor, al capítulo 12 de Hebreos, al capítulo 12 de Hebreos, versículos 12 al 17. Esta frase final, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, señala un poquito una de las consecuencias de esto, y el autor un poco aclara el peligro en que podrían estar los destinatarios. Recuerden que es un caso hipotético, porque es imposible
que una persona que haya sido iluminada, gustase del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, recaiga y vuelva al arrepentimiento. Eso no se da. ¿Cómo lo dice el autor? Es imposible. Recuerden que ellos están dudando, hay dudas, hay algunos de ellos dentro de la congregación. Se incluye en esta exhortación, pero el autor quiere remecerlos, como se remece algo, y después decirle, bueno, aunque yo he hablado así duramente, mi idea es que reflexionen y no abandonen a este Cristo, no lo dejen a un lado. Mira lo que dice el versículo 12, y esto es una advertencia pavorosa. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjese que también es otro versículo de advertencia para quienes están, ¿cierto?, decaídos y no avanzan en la vida cristiana. Recuerden que en el capítulo 5 él está diciendo que son tardos para huir y debían haber sido maestros. Y recuerden que dijimos que estancarse en el Evangelio no es simplemente quedar en cero en el tacómetro, sino que es retroceder. Lo natural es que los cristianos avancen. ¿De qué manera? Rápido pero que avancen. Ahora, note aquí, otra advertencia. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, fíjense, nuevamente la connotación de advertencia. No sea que alguno, fíjense, alguno, ¿a quién está escribiendo la epístola? ¿El autor de Hebreo? ¿A creyente o a incrédulo? A creyente. Entonces cuando dice alguno, ¿a quién se refiere? A algún creyente. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sigue leyendo. No sé que haya algún fornicario escondido, un profano escondido como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, fíjense en este versículo por favor mis hermanos, con pestaña, ¿cómo se dice? Ojo, pestaña y ceja. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El clima que el autor está diciendo, crean en Cristo, crean. La carta está llena de advertencias. Usa de un caso hipotético para decir, hermanos, ¿qué les digo para que entiendan y no se alejen de Cristo? Les voy a presentar un caso hipotético y lo presenta como imposible. Claro que es imposible. Es imposible si tú realmente te convertiste al Señor, vuelvas otra vez a la conversión. Porque la conversión o la salida de las tinieblas, ¿cuántas veces es? Tú sales una vez de las tinieblas, ¿y a dónde vas? A la luz de Cristo. ¿O vuelves a las tinieblas? Si saliste una vez de las tinieblas, lo normal es que tú permaneces en luz. Es imposible que vuelvas, después de haber experimentado todas estas bendiciones, que vuelvas a recaer, ¿cierto?, en el arrepentimiento. Pecamos sin duda, pero no es posible que una persona que experimente todas estas bendiciones haya sido iluminada por Dios, haya sido hecho partícipe del Espíritu Santo, haya gustado de la buena palabra de Dios, vuelva a recaer en el arrepentimiento para la conversión. El autor dice, no es posible. Pero ¿cuál es la advertencia aquí? Tomando este versículo 12, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Hay una advertencia de fondo, mis queridos hermanos, es que ahora es tiempo de arrepentirse. Si oyeres hoy su voz, ¿se acuerdan en el capítulo 3 de Hebreos? Miren, por eso es que uno tiene que poner en el contexto de todas las epístolas. Constantemente el autor está usando las advertencias fuertes. De hecho, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dónde lo dice? En la epístola a los Hebreos. Como dice aquí en el versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, qué interesante.
como dice, presente. Y eso se refiere a nosotros hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el autor está diciendo en el día de hoy, no endurezca su corazón, porque va a llegar un momento donde usted va a querer creer, pero no va a poder creer. Eso sí que es pavoroso. No sé si me está entendiendo. Tanto insistir en que, por favor, mira, si el Evangelio es razonable, debes de creer. No, yo no quiero creer. Hay personas que saben, conocen, pero insisten en ¿qué? En su porfía. Y el autor quiere advertir a la audiencia y nos advierte a nosotros. Pero lo peor, de acuerdo a este paralelo que vemos acá, es que llega un momento, mis queridos hermanos, en que las personas, por no acatar a Dios, después no pueden arrepentirse. Y eso es un juicio de parte de Dios. Hermanos, eso es un juicio terrible. Querer arrepentirse, pero no poder hacerlo. ¿Están entendiendo? No, es que ahora quiero ir a arrepentirme. Pero Dios ya cerró la puerta. Por eso el autor es tan categórico en esto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el peligro de los destinatarios originales? Y por cierto, el de nosotros, bueno, el que llegue un momento en que nuestra incredulidad se transforma en endurecimiento. ¿Ha conocido personas que se endurecen? No, si no, pastor, yo sé lo que hago. Yo he escuchado eso. No, si a mí nadie me da consejo, yo sé lo que hago. ¿Qué viene después del endurecimiento? Cuando se endurece algo, siempre me gusta compararlo con los pernos que se oxidan en el fierro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar un perno así, manjas? No sirve el doble de 40. Usar soldado de oxígeno. Hermanos, la incredulidad me lleva al endurecimiento. Y el autor quiere advertir a la audiencia: no sean incrédulos, porque después viene el endurecimiento del corazón. Y cuando está duro el corazón, puede y es probable que eso sea un juicio de Dios. Y no hay retorno. Por eso es que el autor, mis queridos hermanos, es tan drástico en esto. Sin embargo, la conclusión, con esto termino, es alentadora. Porque, recuerden, es un caso hipotético. El autor dice, es imposible que estas personas hayan pasado por todo esto y vuelvan al arrepentimiento. Pero ahora él se relaja y dice, ya, ahora les voy a contar por qué les dije esto. Y él dice, pero en cuanto a vosotros, puede que haya alguno, dice el autor, sí, que esté dudando, pero él dice, pero en cuanto a nosotros, mis queridos hermanos, estamos persuadidos. ¿Y qué es la palabra persuadido? Convencido. Pero le hago una pregunta. ¿Estaban todos los oyentes de Hebreos convencidos? Si el autor y la epístola está llena de advertencias, no es una contradicción, mis queridos hermanos, es parte de la retórica del autor decir, pero en cuanto a vosotros los amados, aunque hay algunos que no están dudando, ¿me entienden o no? Estamos persuadidos, aunque a algunos les falta todavía, persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque yo hable fuerte. Por eso dice, aunque hablemos así, aunque yo les haya exhortado así. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos obviamente a pasajes como estos, y sin duda que es difícil, lo vimos durante el proceso de este estudio, pero el autor lo que quiere hacer es llamar la atención a los hermanos. Es imposible que usted haya pasado por la conversión y vuelva otra vez al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que Pablo a los Corintios les dice, examinaos si están en la fe? ¿Pero a quién está escribiendo la epístola? ¿A hermanos o a inconversos? Él escribe a conversos, le llama a hermanos. Pero él no es que esté dudando, pero siempre en una congregación a veces, en general, no en esta, ¿cierto? Siempre puede suceder que haya una persona que quizá tuvo un remordimiento, pero no una conversión genuina. El peligro, recuerden,
Esto tenemos que tener a la luz de Hebreos. ¿Cuál era el peligro de los hebreos? El apartarse de quién. Por eso es que Él los exhorta de esta manera, y vuelvo a repetir. Pero en cuanto a vosotros, sus amados, están persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Fíjense, el autor viene explicando toda la superioridad de Cristo. Recuerden que ¿por qué él tuvo que exhortar este tema? ¿Por qué tuvo que hacer este paréntesis? Porque habían sido tantos. Porque eran tantos para oír y algunos estaban quedándose atrás. Hermanos, es necesaria la exhortación, por supuesto. La epístola, toda es una epístola de exhortación. Pero recuerden la enseñanza principal. Es imposible que una persona haya pasado por todos estos procesos verdaderos de conversión y vuelva al arrepentimiento. No, eso no ocurre. Lo que ocurre es que una persona, si vuelve al arrepentimiento, es porque nunca tuvo una conversión de verdad. Por eso es que nosotros debemos examinarnos nosotros mismos también. ¿Cómo es mi fe? ¿Realmente estoy creyendo en Cristo? ¿Realmente Él es mi Salvador? ¿O tuve una emoción simplemente?